Dios que tiene dominio sobre todos los reinos, sobre todas las naciones. Y tú tienes semejante fuerza y poder que no existe ningún poder que te pueda resistir ni en el cielo ni en la tierra. Eso es lo que Josafat está diciendo. Nosotros sabemos eso. Nosotros creemos eso. Versículo 12. Entonces él clama y dice, el versículo 12 de Segunda Crónicas: oh Dios nuestro. Y entonces viene con aclamación. ¿No los vas a juzgar? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. En nosotros no hay fuerza, pero en ti sí hay fuerza. Tú tienes todo el poder y la fortaleza. En nosotros no hay fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. ¿Y cómo termina él? A ti volvemos nuestros ojos. Hermanos queridos, la palabra de Dios dice: toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Porque en la forma que este pueblo actuó, es como tú y yo tenemos que actuar cuando nos encontramos con desafíos y con imposibles. Porque creemos en ese Dios. En ese Dios que es el creador del cielo y la tierra. Ese Dios que tiene todo poder, que controla los designios de este mundo, que quita y pone reyes. El libro de Apocalipsis me coloca a Cristo Jesús sentado sobre su trono, no corriendo ni asustado. Dios está en control, hermanos queridos. Tu Dios y mi Dios está en control de los designios de este mundo, y los líderes de este mundo y las naciones cumplen los designios de Dios. El hombre que era rey no tenía mucho tiempo que él se había encontrado con su Dios frente a alguna crisis de esta magnitud. Esta es una magnitud sin precedente para Josafat. Algo que él no ha enfrentado. Sin embargo, Josafat había hecho algunas cosas antes que lo prepararon para este evento. Si usted lee el Antiguo Testamento, alrededor de Crónicas, usted lee sobre los reyes que estuvieron con Judá y con el reino del norte de Israel. Y usted lee muchas veces esta expresión: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Recuerdan ustedes? Una y otra vez. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero usted no va a leer eso de Josafat. Josafat empezó a reinar de 35 años. Y Josafat se propuso alabar y glorificar a Dios. Primero se entregó él a su Dios. Siguió los pasos de su padre, que también había sido un rey, que había seguido los pasos de Cristo Jesús. Entonces el rey comenzó a gobernar con sabiduría y empezó a hacer lo que él podía hacer, a limpiar los altares, a limpiar el país de la idolatría que había infestado a la nación. Porque es importante que tú y yo sepamos que Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer. Ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, ese texto que dice que Dios suplirá lo que nos hace falta. Y sabe, pues Dios suplirá lo que hace falta, pues Él lo va a hacer. No, eso no es así. Si yo le debo al pastor Castro aquí $100, yo tengo 90, eso es todo lo que tengo para pagarle.
Y viene el hermano Giovanni y me dice, pastor, mira, aquí está, $10. Y con esos $10 yo completo y le pago al pastor, ¿correcto? ¿Con cuánto me quedo yo? Con nada. Eso es lo que significa: Dios suplirá lo que os haga falta. Significa que tú tienes que hacer todo lo humanamente posible de tu parte, y cuando tú no puedas más, Dios te va a completar lo que tú necesitas. Eso es lo que significa el texto. Y eso es lo que hizo Josafat. Él empezó a predicar. Él encargó a los líderes religiosos a ir por toda la nación, leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que tiene la fuerza. No son tus palabras y mis palabras, es la palabra de Dios lo que tiene la fuerza. Y empezaron a compartir la palabra de Dios, y el pueblo se consagra y experimentan un reavivamiento en la nación, porque la palabra del Señor dice: me buscarás y me hallarás si me buscares de todo corazón. Si usted es sincero con Dios, usted va a encontrar un Dios amante, cariñoso, que lo recibe con gozo y hace una fiesta con usted. Pero no se trata de pasar de vivo con Dios. O sea, a veces nosotros nos creemos, ¿verdad?, más vivos que los demás. Mira, en esta vida siempre va a haber una mujer más elegante que usted. En esta vida siempre va a haber un hombre más simpático que usted. Siempre va a haber alguien más astuto que usted, más sagaz que usted. Hay gente que se creen que se la saben todas, ¿no es cierto? Se creen la octava maravilla, ¿no es cierto? No, mire, si usted tiene alguna cualidad, algún beneficio, es por la misericordia y la bondad de Dios. Y por eso la honra y la gloria es para Dios. Y si usted es sincero con Dios, usted lo va a encontrar. Y el pueblo busca a Dios y encuentra a Dios. Dice: me buscarás y me hallarás si me buscares de todo corazón. El que a mí viene no le echo fuera. El Señor no te anda preguntando de dónde vienes, ni por qué vienes, porque Él sabe por qué vienes. Me levantaré e iré a mi Padre. El Padre sabía por qué venía. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, Él sabe. Él no te reclama. Lee los ejemplos bíblicos. ¿Qué pasó con Jonás? Cuando regresa y le dice: vete a predicar, le reclama: ¿por qué estás huyendo? ¿Por qué estás haciendo esto? No, dice: vete a predicar. Cuando el padre se encuentra con el hijo pródigo, le empieza a reclamar: pero ¿por qué hiciste esto? Mira, te di este dinero, lo gastaste, lo malgastaste, ¿qué has hecho? No, él sufrió lo suficiente, viene porque viene arrepentido. No es como nosotros, le pedimos perdón, pero Octavia, mira, te voy a perdonar, pero, y usted empieza con la lista de condiciones. Me buscarás y me hallarás si me buscares de todo corazón. ¿Quién no ama a un Dios así? Y ese es el Dios en el que tú y yo creemos. El pueblo busca a Dios, y Dios en respuesta prospera el reino de Judá. Prospera el rey empieza a recibir donaciones, regalos, gestos de gratitud del pueblo, y se convirtió Josafat en un hombre sumamente rico. El Señor implantó el temor en las naciones vecinas, y las naciones vecinas le rendían pleitesía a Josafat. Le traían presentes, le traían ganado, le traían riquezas, porque querían congraciarse con Josafat. Era un hombre entregado. Al final de su reino, ya cuando casi Josafat está por morir, ocurre lo que acabamos de leer. Ya al final. Y entonces Josafat dice que tiene temor. Ahora, Josafat no era un cobarde, no era un hombre temeroso. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. O sea, mire, es fácil hacer lo que hace la mayoría. Eso es fácil, eso lo hace cualquiera.
Eso es fácil hacer lo que hacen los demás, es fácil hacer lo que hacen otros para ser parte del grupo, para sentirte aceptado. Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Pero pararse, hacerle frente a la idolatría, al paganismo, requería una espina dorsal y un hombre de principios y de firmeza. Tuvo temor. ¿Hay algo malo en el temor? A veces el temor te beneficia, porque el temor te hace a tener precaución muchas veces y no a ser autosuficiente y confiar en ti, en que yo puedo, yo sí las puedo. Tiene temor. No hay ningún problema con el temor. El problema es que tú sucumbas al temor, que te rindas ante el temor. Ese es el problema, ese es el peligro. Sucumbir ante el temor, porque el temor te paraliza, te frisas. Cuando yo crecía, mi padre fue pastor, yo les mencioné a algunos de ustedes en el pasado. Mi padre estaba trabajando en Puerto Rico. Nosotros alquilábamos una casa en un segundo piso y mi padre acostumbraba parquear su carro frente a esos apartamentos debajo de un árbol, aprovechando la sombra del árbol. A veces él tenía que salir por 2 o 3 días y en esta ocasión mi padre estaba afuera. Y yo recuerdo despertarme a medianoche y ver a mi madre de rodillas viendo por la ventana hacia afuera. Ustedes saben que las madres tienen sexto sentido, ¿verdad que sí? Están las madrecitas por acá y a veces 7. Cuidado con las madres. El Señor les ha dado mucha sabiduría. Y algo la despertó. Ella, como una hija de Dios también, el Señor se comunica con ella, ella se despierta y en el lugar donde está el carro, donde debía estar el carro, hay un hombre. Y el hombre está viendo hacia arriba. El hombre obviamente ha estudiado las cosas. No está el carro, no está el Señor, ahí está una mujer con 4 niños. Pero este hombre no se daba cuenta que la palabra dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defienden. Entonces hay una mujer y unos niños, pero están también protegidos por el Señor, como tú y yo estamos protegidos por el Señor. Y le digo, mamá, acuéstese. Y dice, no, dice, hay alguien ahí donde su papá parquea el carro. Yo me vuelvo a dormir. De repente yo escucho un grito y me dice, Albertito. Ustedes saben que para los padres uno nunca crece, ¿verdad que sí? Y hasta el día de hoy me llama Albertito. Me dice, Albertito, me dice, levántese, me dice, porque hay un hombre y el hombre viene para acá. Entonces me dice, corra, vaya al comedor y prenda la luz del patio. Ahora, cuando él me dijo, un hombre viene para acá, entonces yo me lleno de temor y me friso. Porque el temor te congela, te paraliza. Entonces ella grita, me dice, corra, me dice. Entonces yo corro y prendo la luz. Y cuando el hombre ve la luz, sale corriendo. El temor te paraliza, te frisa. Josafat tiene temor. Abraham, el padre de la fe. Usted lee una y otra vez en la Biblia esa frase, no tengas temor. Porque como humanos tenemos temores, tenemos incertidumbres, tenemos dudas, tenemos inquietudes. Y muchas veces nos envolvemos en qué voy a hacer, cómo voy a manejar esto, en lugar de recordar que yo soy un hijo de Dios y Dios me va a ayudar a salir adelante. Entonces nos nublamos y se nos ofusca el mundo. Y Abraham
había ido a liberar a su sobrino. ¿Cómo se llamaba el sobrino? Lot. Y habían llevado preso a Lot, cautivos a sus parientes, su ganado. Y Abraham agarra un grupo de sus siervos y se va, persigue a estos, libera a Lot, a la familia y a los demás que habían sido tomados cautivos de esa ciudad. Y después Abraham se pone a pensar en lo que hizo. Y Abraham empezó: ¿y qué va a pasar conmigo? Porque cuando estas naciones que me rodean se den cuenta de lo que yo he hecho, se van a unir y van a venir y me van a despedazar, me van a deshacer, a mí, a mi familia. Entonces la mente de él empezó a llenarse de temor, y por primera vez en la Biblia aparece la expresión no temas, y fue Abraham. El Señor le dijo a Abraham: no temas, yo soy tu escudo. Dios es tu escudo. No temas, Dios está contigo. No tengas temor, que no sucumbas ante el temor. A través de los años, hombres y mujeres han tenido temor, y usted lo ve en la palabra del Señor. Experimentado el temor, pero sin embargo se han levantado con fe y con firmeza, con determinación, han buscado a Dios, han confiado en Dios, y a través de la crisis han caminado con Dios. Josafat no permitió que el temor lo paralizara, no se fue a una esquina. Sí tuvo temor, pero dijo: no, voy a buscar a Dios. Invita al pueblo. Él no está abrumado por el temor, no está dominado por el temor. Él tuvo temor. Y en el momento de la crisis, lo más importante en la vida es saber a quién ir. Cuando el hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre, y dice antes que volvió en sí, o sea, se dio cuenta dónde estaba y por qué, y dijo: sé que estoy así, ahora lo más importante, ¿a dónde vas a ir? Tienes un problema, tienes una crisis, tienes un desafío, ¿a quién vas a buscar? Porque nuestra tendencia es buscar refugios humanos. Oh, el hermano fulano me va a ayudar, mi papá me va a ayudar, mi primo me va a ayudar, mi tío, mi jefe en el trabajo, y creemos que esos recursos humanos van a resolver nuestros problemas, y de repente nos damos cuenta que se cierra una puerta y se cierra la otra. O sea, lo más importante es a quién vas, a quién acudes. Estaba pastoreando una iglesia y una hermana me dice: pastor, yo tengo una amiga que está pasando por una crisis enorme. Tiene un hijo que está en las drogas, en los vicios. Ella quiere que usted venga y hable con él. Digo: ¿cómo no? Digo: después del servicio, el sábado de tarde, vamos a ir. Llegamos a la casa. Saludo a la señora, y va y le toca el cuarto al hijo y le dice: fulanito, el pastor está aquí y viene a hablar contigo. Y él le dice con una voz fuerte, le dice: ¿y a usted quién le dijo que yo quiero hablar con el pastor? Pero hijo, mira, es el pastor de la iglesia donde va nuestra amiga, y él quiere hablar contigo. Dice: no, yo no tengo ningún interés de hablar con ese pastor, así que dígale a ese pastor que se vaya. Y esa hermana no sabía qué hacer. Y me dice: pastor, mi hijo no quiere hablar con usted. Le digo: hermana, su hijo está en todo su derecho. Él no me está llamando, él no quiere hablar conmigo, usted quiere que yo hable con él. Está en todo su derecho. Nos sentamos en la mesa y aquella mujer abrió su corazón y me dice: pastor, mire, yo llegué a este país hace muchos años, sin mucho. Empecé a trabajar, mi esposo también, y logramos un carro y queríamos dos, y logramos una casa y queríamos dos, y empezamos a hacer dinero, y teníamos un negocio y queríamos dos negocios. Yo era una mujer cristiana dedicada a las cosas del Señor.
y me alejé de Dios. Descuidé mi comunión con Dios. Y mi esposo y yo nos dedicamos a trabajar y a hacer dinero. Pastor, han pasado los años. Perdí los negocios. Perdí el dinero. Perdí a mi esposo. He perdido a mis hijos. Pero pastor, lo que más me duele es que yo no sé cómo hallar a Dios porque he perdido a Dios y yo necesito a Dios. Y la pregunta de aquella mujer era: ¿cómo puedo yo volver a encontrar a Dios? La palabra dice: me buscarás y me hallarás si me buscares de todo corazón. Y compartí con ella, pero mi énfasis en esta noche es que Josafat no tenía ese problema, porque él había cultivado una relación con su Dios. Y cuando vino la crisis, pues voy con mi Padre amante, voy con mi Dios al que conozco, con el que estoy caminando paso a paso. Y entonces este hombre clama a Dios y Dios le responde. Note lo que dice los versículos del 15 al 17. Y dijo: el Señor envió un profeta y se ve al templo. Allá está Josafat y está el pueblo y están clamando. Ve allá y dice: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey, ¿qué dice ahí? Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué dice? No temáis. Otra vez dice: no temas, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dice: mañana ustedes van a descender contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Ustedes van a la guerra, pero ustedes no son los que van a pelear. Dice: paraos, estad quietos y ved que la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. Otra vez que dice: no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Yo no sé qué desafíos tú tienes, yo sé cuáles yo tengo, pero el Señor nos dice esta noche: no temas, no estés amedrentado, yo voy a estar contigo. La pelea es conmigo, no es contigo. Yo pelearé por ti. Confía en mí. Si yo soy, en otra palabra, Josafat, yo soy el creador del cielo y de la tierra. Sí, yo soy el que controlo todas las naciones. Sí, no hay ningún poder que me resista y yo voy a pelear por ustedes. El siguiente versículo nos dice, el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. ¿Hay poder en Cristo Jesús o no hay poder? Esa multitud tenía su agenda, tenía su estrategia. Y Josafat decía: ellos se han reunido en secreto. Pero ¿hay un secreto para Dios? ¿Hay secreto para Dios? No. Tú puedes guardarle secreto al que tú quieras, pero Dios lo sabe todo. Él conoce todo. Él conoce no solo tus pensamientos, conoce tus intenciones. Porque a veces cerramos, pero esa no fue nuestra intención. Y Dios conoce tu intención y te entiende y te ama y te busca. Y la estrategia militar que ellos traían, el Señor la usó contra ellos mismos y se mataron unos a otros toda esa multitud. ¿Hay algo imposible para Dios?
Pero quizás tú me dices, pastor, es que usted no conoce mi problema. Usted no sabe cuál es mi lucha, cuál es mi desafío, cuál es mi carga. Usted no la conoce. Yo no necesito conocerla porque yo no te puedo ayudar, pero Dios sí te puede ayudar, y para Él no hay nada imposible y nada es nada. Nota lo que dice el versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Alabado sea el nombre del Señor. 3 días recogiendo riquezas. Y ese pueblo alababa y glorificaba a Dios, y sus alabanzas y las trompetas que acompañaban las alabanzas repercutían en las montañas y empezaron a cantar. ¿Y sabes entre los himnos qué cantaban? El Salmo 46. Mira lo que dice el Salmo 46, porque esto es lo que cantaron ellos. Y quizás mientras iban y recogían ese botín, estaban cantando este salmo. Salmo 46, versículo 1 al 3, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pase lo que pase, el Hijo de Dios está seguro en los brazos amorosos, tiernos de Cristo Jesús. Pase lo que pase. Ahora, este salmo no te dice que no vas a tener problemas, como algunos pretenden quizás engañarte, que si tú buscas al Señor no vas a tener problemas, no vas a tener lucha. Mentiras, eso no es lo que dice la Biblia. De repente quizás vas a tener una multitud detrás de ti, quizás en el trabajo, quizás con tus amigos, quizás en tu misma casa. Vas a enfrentarte a hostilidades, a desafíos. Lo que el texto dice es: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ahora, noten ustedes, el verbo es presente. Dios es. Ahora, tú hables esta Biblia mañana y ¿qué dice? Dios es. La abres el mes que viene y ¿qué dice? Dios es. Porque si tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas. Porque lo tienes hoy, lo tienes mañana y lo tienes el mes que viene. Y no importa la crisis, porque la crisis y la tormenta tú no sabes cuándo va a venir. Tú no sabes cuándo te va a azotar. Pero si tú tienes la seguridad de tener a Cristo, no importa, porque tienes un amparo, una fortaleza, un pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Eso es lo que Cristo te promete. No un caminito de rosas, sino la compañía de Cristo Jesús, no importa las circunstancias que tengas que atravesar. Esa es la promesa de Cristo Jesús. La seguridad en Cristo Jesús no depende de un lugar. Tu seguridad, tu refugio, no está en un lugar, no, está en un ser, y es en Dios. Tu seguridad está en Dios. Él en esta noche quiere ser tu refugio y tu fortaleza. No importa la multitud que está detrás de ti. Él quiere ser tu refugio. Quiere fortalecerte. Por tanto, porque Cristo está conmigo, no importa el terremoto y no importan las inundaciones. Ahora, díganme ustedes, ¿cuán impotente se siente usted frente a un terremoto? ¿Qué puede hacer usted? Es gritar, correr, esconderse si puede. ¿Y qué de las inundaciones? Si viene un maremoto y viene repentinamente, ¿qué puede hacer usted? ¿Se acuerdan en el 2004 en Tailandia? Un maremoto que mató más de 30,000 personas en cosa de minutos. Pero lo que el salmista está diciendo, sea terremoto, sea maremoto, no importa la crisis, yo estoy seguro en los brazos de Cristo Jesús, porque Dios está en control. Dios está en control.
de tu vida y de la mía, y estamos seguros en los brazos tiernos y amorosos de Cristo Jesús. Esa es la seguridad del cristiano. No es ausencia de peligro, no, es la seguridad de la compañía de Dios en medio del peligro. ¿Te acuerdas la experiencia del apóstol Pablo? Es un hombre que el Señor ha usado para sanar cojos, ciegos, para obrar milagros. Dice que el poder de Dios estaba en forma tan significativa que a veces la sombra de Pablo sanaba a las personas. No por algo místico, sino porque tenían fe. Y el Señor premiaba esa fe. Pero Pablo está enfermo. Él sana a otros en el nombre de Cristo Jesús y no se puede sanar. Y le clama a Dios, sáname. Y el Señor le dice, no. Y otra vez le clama a Dios y dice no. Y otra vez le clama y el Señor dice no. Y le dice el Señor, bástate mi gracia. Y entonces este hombre expresa en la palabra de Dios y dice, yo he aprendido a tener contentamiento en cualquier circunstancia, en pobreza o en riqueza, en abundancia o en necesidad. Y luego él exclamaba y dice, yo he aprendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decía él, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, yo necesito a Cristo, reconozco a Cristo y por mi debilidad lo busco. Y lo busco y me aferro a Él y Él me da el poder, la fortaleza, la paz, la gracia. Porque déjame decirte una cosa, que el Señor puede sanarte y obrar el milagro de la sanidad física, si Él quiere. Pero también te puede obrar el milagro de darte la paz, la dignidad de aceptar la enfermedad y decidir seguir y obedecer a Cristo, no importa lo que Él decida contigo y con tu vida. Eso es un milagro. ¿Qué milagro Él obrará en ti? Solo Él sabe. Pero tú decides si confías en ese Cristo Jesús. ¿Te acuerdas de Daniel? Cuando los enemigos políticos llenos de envidia y deseo le lanzan acusaciones falsas y difamaciones a Daniel. Y finalmente cae en el foso de los leones. El rey, temprano en la mañana, se acerca, amaba a Daniel, el rey Darío, y le dice, Daniel, con una voz quebrada y triste, porque él no esperaba respuesta. Dice, Daniel, dice, ¿ese tu Dios? ¿Es ese Dios en el que tú confías? ¿Ese Dios a quien tú sirves te pudo librar del foso de los leones? Él no esperaba respuesta. Dice, Daniel, se lo comieron. Y Daniel dice, oh mi rey, dice, mi Dios mandó un ángel y ese ángel cerró las bocas de los leones porque delante de Dios yo soy inocente. Gloria al Señor. No te preocupes tanto de lo que piensen otros de ti, preocúpate de lo que Cristo piensa de ti. ¿Le evitó Dios el foso de los leones a Daniel? No, pero nosotros no queremos estar en el foso de los leones. Nosotros no queremos pruebas, no queremos luchas, queremos todo bonito y suavecito. Porque usted cree que depende de usted. Pero cuando usted aprende a confiar en Dios y en Cristo, ok, si hay que estar en el foso de los leones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes hebreos? Nabucodonosor hace, ¿no es cierto?, la estatua, y todos deben adorar la estatua. Y estos 3 jóvenes hebreos no adoran la estatua. Y se acercan con Nabucodonosor y le dicen, mira, hay unos hebreos, hay unos jóvenes que no están adorando tu estatua. Nabucodonosor los manda a llamar. Ahora, ¿no tienen ustedes algo muy interesante que nosotros podemos aprender? Nabucodonosor los llama y le dice, óigame, Sadrat, Mesach y Abednego, ¿es cierto lo que me dicen? Porque muchas veces a usted le dicen alguna cosa y usted sale corriendo a repetirlo. Pero mire la dignidad de ese rey. Dice, ok, me están diciendo esto, pero dime, explícanos, ¿es cierto esto?
Es lo mínimo que usted puede hacer como cristiano. Hable con el hermano, mire, escuché esto, ¿es cierto? Explícame. Y los tres le dicen, sí es cierto. Bueno, yo les voy a dar otra oportunidad para que ustedes adoren a mi estatua, a mi imagen. No, rey, no pierdas tiempo. Porque el rey también los desafió, como venía esa multitud. Dice, a ver, ¿qué Dios los va a librar a ustedes de mí? Le dice, mira, rey, nosotros sabemos que nuestro Dios nos puede librar. O sea, no te lo estamos preguntando, sabemos. Es el Todopoderoso, es el Creador del cielo y la tierra. Sabemos que Él nos puede librar de ese horno que tú tienes ahí. Pero si Él no decide librarnos, ¿quién quiere ir al horno de fuego? Pues nadie. Pero Él dice, pero si Él decide no librarnos, Él sabe por qué y no vamos a adorar tu estatua. Y se enfureció aquel rey y mandó a calentar ese horno y los lanza al horno. Los soldados que los tiraron al horno murieron por la intensidad del calor. Y de repente el rey se queda viendo y mira 4. Dice, y ese cuarto parece de los hijos de los dioses. Y dice, y no echamos 3. ¿Quién estaba con ellos? Cristo Jesús. No los libró del horno hirviendo, los libró en el horno de fuego. Y a veces tú y yo tenemos que estar en diferentes aflicciones por diferentes circunstancias, pero Dios va a estar con nosotros. Tú tienes que confiar en ese Cristo Jesús, que todo lo puede. Y estaba ahí para librar a sus hijos. Salmo 46:4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Aquí está hablando, cuando dice aquí la ciudad de Dios, ¿a quién se refiere? A Jerusalén, la Jerusalén terrenal. Ahora, ¿saben ustedes que en el tiempo de antes era muy importante estar cerca de un río? Y las grandes potencias, las grandes naciones estaban cerca de ríos. Nínive, Babilonia tenía el río Éufrates, Egipto tenía ¿cuál río? Nilo. Para ellos el río representaba la vida, era cultivar, era la limpieza, era la higiene. Para ellos el Nilo, para Egipto, era un dios. Babilonia era una ciudad amurallada. Las murallas de Babilonia tenían 90 pies de altura. El grueso de esas murallas, ustedes han visto esos carruajes que hay para la guerra, ¿no es cierto? Lo hemos visto en algunas películas. El ancho de esas murallas podían correr 3 carruajes uno al lado del otro. Ese era el ancho de esas murallas. ¿Quién tumbaba esa muralla? No habían bombas, no habían aviones. Es más, los babilonios se sentían tan confiados porque en el medio de la ciudad atravesaba un río. ¿Era el río cuál? Éufrates. Y entonces ellos cerraban la ciudad y podían pasar por lo menos 20 años sin tener que salir de la ciudad. Entonces los enemigos que los rodeaban decían, pues ustedes quédense ahí todo el tiempo que quieran. En forma de burla les tiraban comida a los ejércitos. Entonces aquí dice, del río sus corrientes que alegran la ciudad de Dios. Sin embargo, hermanos queridos, los entendidos han descubierto que Jerusalén no tenía río. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? El salmista está diciendo, Cristo es nuestro río. Cristo es la vida de esta ciudad. Y si Cristo está en medio de esta ciudad, no será conmovida. Si Cristo está contigo,
tú no puedes ser derrotado. Te pueden sacudir, te pueden atormentar, te pueden amenazar, puedes tener una multitud, pero si Cristo está contigo, tú no serás destruido, porque Cristo Jesús dice: nadie los arrebatará de mi mano. Quizás estés en el foso de los leones, quizás estés en el horno de fuego, pero no te pueden destruir porque tú eres un hijo de Dios. Por eso es importante que tú entregues tu vida a Cristo Jesús. Porque si tú no entregas tu vida a Cristo Jesús, tú no puedes gozar de esa protección. Como le reclamaba Satanás a Jesús, hablando de Job: lo tienes que cercado, lo tienes protegido, no puedo llegar a él. Esa es la protección que tú tienes cuando te entregas a Cristo Jesús. El versículo 5 dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará cuando, al clarear la mañana. Hermanos queridos, en esta vida vamos a tener desafíos de una forma u otra, porque la vida así es. Por eso el texto dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cuándo necesita usted un amparo? ¿Cuándo necesita una fortaleza? ¿Cuándo necesita un auxilio? Pues cuando está en crisis y está en luchas. El que no tiene a Cristo ahoga sus penas en las copas o se pega un tiro en la cabeza. Pero el que tiene a Cristo dice: Señor, esta es mi situación, este es mi desafío, este es mi horno de fuego, este es mi foso de leones. Ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. No siempre cuando tú quieras. Dice: al clarear la mañana. O sea, todo tiene su tiempo. Dios siempre está a tiempo. Nosotros queremos que Cristo nos resuelva los problemas ayer. Cambia a mi esposo ayer. Cambia a mi esposa ayer. O sea, queremos que Él con una varita mágica nos elimine todos los problemas y las dificultades. O sea, ese es lo humano. ¿Se acuerdan con José? Vendido como esclavo, luego a la cárcel y luego a ser primer ministro. Nosotros queremos ser primer ministro de una vez. No queremos ser esclavos ni tampoco queremos ir a la cárcel. Moisés estaba listo para liberar al pueblo. Y el Señor le dice: no, tú no estás listo. Y lo manda 40 años al desierto. Y a veces nosotros tenemos que ir a nuestro desierto también. Pero al clarear la mañana, o sea, a su tiempo, el Señor te va a liberar. José se mantuvo fiel a Dios, no importa las circunstancias. Moisés hizo lo mismo. Y tú y yo también tenemos que hacer lo mismo. La palabra dice que hay tiempo para todo. El versículo 7. Recuérdate que esto es lo que están cantando después de la liberación. Ellos están alabando y glorificando a Dios. Tuvimos un grupo de enemigos, pero Dios nos liberó a su tiempo al clarear la mañana. Ahora dice: Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? ¿Está con quién? Con nosotros. Nuestro refugio, ¿qué? Es el Dios de Jacob. ¿Qué dice ahí? ¿Dios de quién? Dios de Jacob. Cuando este salmo se escribe y cuando ellos están cantando, ya Jacob murió. Y Dios le cambió el nombre a Jacob. ¿Y por qué no dice ahí Dios de Israel? Dios le cambió el nombre. ¿Qué significa Jacob? Mentiroso, tramposo, engañador. Pero Él le cambió el nombre. Él lo perdonó y entonces le colocó el nombre de Israel, que significa que victorioso, triunfarás, reinarás. Pero ahí no dice Dios de Israel. Porque si ahí dijera Dios de Israel, quizás tú dices: pues para mí no hay esperanza, ahí solo hay esperanza para los triunfadores y los vencedores. Pero lo que el Señor está diciendo: yo soy también el Dios de Jacob. Si tú has fallado, si tú eres débil, si tú sientes que te has apartado, que te has alejado, está bien, tú te puedes alejar de mí, pero yo no te voy a abandonar. Mi amor y misericordia te van a buscar. Yo soy el Dios de Israel, pero también soy el Dios de Jacob. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Porque entonces aquí todos tenemos ánimo. Porque la palabra del Señor dice: no hay justo ni aún uno.
Hay algunas personas que lo quieren ver a usted así de para abajo, ¿no es cierto? Como que si ellos están en un pedestal. No se deje engañar. Quizás están peor que usted. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien busque a Dios. Es Dios el que nos busca a nosotros. Es Dios el que nos buscó a nosotros. Y por eso es el Dios de Jacob. No se queda ahí el Salmo. Versículo 8 y 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en fuego. ¿Quién hace eso? ¿Con qué se peleaba antes? ¿Con lanzas, con arcos y con carruajes? Si las lanzas y los carruajes están destruidos, ¿qué significa? Victoria absoluta, porque Cristo no ha perdido una sola batalla. Y si tú estamos con Cristo, por eso la palabra del Señor dice, somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó. No es porque tú eres muy capaz. No. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo es todo para el cristiano. Y la victoria es completa, es segura cuando nosotros estamos al lado de Cristo Jesús. Versículo 10 y 11. Estad quietos. Y qué difícil habrá sido para ese pueblo que está feliz, contento, recogiendo riquezas, ¿no es cierto? Viendo a ese ejército que venía atrás de ellos destruido. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio era, será, es el Dios de Jacob. Josafat buscó a Dios ante la crisis. Josafat reconoció que solo Dios podía salvarlo. Josafat reconoció que Dios suplirá lo que os hace falta. En lugar de irse a una esquina a lamentarse, dijo, no, está bien, tengo temor, pero yo sé a dónde ir. Voy a buscar a Dios, voy a buscar a mi Padre. Y invitó a los demás, vamos a buscar a Dios. Él reconoció que la lucha no es nuestra, sino de Dios. Hay personas a veces que te quieren afectar, pero muy por detrás es el enemigo el que te quiere destruir. Y es por eso que tu mente siempre debe estar en Cristo Jesús, que es más poderoso, porque más poderosos son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces tu énfasis es en el poder de Dios, en la omnipotencia de Dios, en la sabiduría de Dios, y deja que Dios se encargue de los demás. Josafat reconoció que la lucha no es nuestra, sino de Dios. Él reconoció sus limitaciones. Yo no puedo. Y permitió entonces que la fortaleza de Cristo lo librara de sus temores y sus debilidades. Y en esta noche, tú y yo podemos hacer lo mismo. Buscar a Dios, refugiarnos en Dios, para que nos ayude con nuestras tentaciones. Reconocer que somos débiles, reconocer que eres débil. Señor, yo soy débil y estoy luchando con esto y esto y con esto. Háblale a Dios, Él te va a escuchar. Él sabe con lo que tú estás luchando, y así te ama y te quiere ayudar. O sea, te quiere fortalecer, quiere que triunfes, para que te ayude con tus presiones, con tus enfermedades físicas o espirituales, tus necesidades financieras, tus conflictos, tus tristezas, tus dudas, tus vacilaciones. Él siempre triunfa. Tú y yo tenemos que clamar a Jehová, Él peleará por nosotros. Y nos dice en esta noche, no temas, no estéis amedrentados, porque no es vuestra la guerra,
sino de Dios. Yo soy el Dios de Jacob. Yo soy tu Dios. Yo estoy aquí para liberarte. Yo estoy aquí para sostenerte. Yo estoy aquí para guiarte. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo te invito a que lo leamos diferente. Jehová de los ejércitos está conmigo. Repite, Jehová de los ejércitos está conmigo. Mi refugio es el Dios de Jacob. Es muy diferente. Cuando tú dices nosotros, el nuestro, usted se pierde en la bolita. Por eso es que David decía, Jehová es mi pastor. Yo lo necesito, yo lo amo, yo lo quiero. Y en esta noche al salir de aquí, no importa dónde tú estás, cómo te sientas, tú vas saliendo de aquí diciendo con seguridad, Jehová de los ejércitos está conmigo. Mi refugio es el Dios de Jacob. Aquí terminamos esta noche. Si Dios lo permite, nos veremos mañana. ¿A qué horas? A las 7 de la noche. No se dejen llevar por el sol. Digo, por el sol, ¿verdad? Sino por el reloj. Si usted tiene a alguien que usted ama, que usted quiere, un amigo, un primo, un compañero, y usted no lo ve aquí, invítelo. Y mañana, si Dios lo permite, nos veremos aquí. Yo quiero invitarles a inclinar sus rostros para orar y ser despedidos en oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, qué hermoso es saber que tú eres nuestro refugio, eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza, eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, y por esto te alabamos y te glorificamos. Que cada hijo tuyo al salir de este rugal tenga la certeza que no va solo, que el ángel de Jehová acampe en derredor de los que lo temen y los defienden. Llévalo con bien a sus hogares, dales eficiencia y energía para sus trabajos mañana, y tráelos con bien mañana por la noche. En el nombre de Cristo Jesús lo expresamos. Amén. El pastor Salvador tiene algún anuncio final.